Ahí está. Vamos a guardar en la compu. A ver cómo nos va. Bueno, y vamos quedado por acá, ¿verdad, chicos? ¿Quién de ustedes ha planteado un cronograma? Así básico, obviamente, no usando Project ni nada de eso. ¿Quién de ustedes ha generado, digamos, un listado, por lo menos, decir, mire, esto hay que entregar tal día, esto, lo otro? ¿Quién ha hecho algún cronograma alguna vez en su vida? Pues yo, Ahí, Juan, ya le ha tocado. Me imagino que por cuestiones de trabajo, Juan. sí, sí, exacto. Es que hace ¿Qui- como un año yo estaba en una empresa que era de remodelaciones también. Ujú, ujú, ujú. Entonces ahí uno tenía que, conforme entraba, llegar y montar un listado de las cosas que eran las necesidades y para cuándo las iba a tener listas. Entonces, yo no conforme ya medio sabía cuánto podía durar en cada trabajo, entonces así iba montando la lista y después nada más chequeaba para ver cómo iban los avances. Ujú. Imagino que algo así debe ser también. Así debe Llegar ser. a montar el cronograma, ¿verdad? Aquí, me Ujú. imagino. Exacto. ¿Quién no ha hecho un listado, digamos, decir, bueno, viene semana de exámenes, yo estudio el martes, estudio esto, el lunes estudio esto, el miércoles estudio esto, el jueves hacemos esto en grupo, hay que ir a clases, no podemos ir a clases? ¿Quién no ha hecho un listado así, chicos? ¿O no? Ustedes no se manejan con ese tipo de estimaciones cuando vienen temporadas así rudas de exámenes. Bueno, yo sí, yo ahí lo que uso es el calendario del celular. Ujú, Entonces ahí en el calendario uno lo agenda por día y por hora ujú. y le mete una descripción y funciona muy bien. Y jale, ¿verdad? Exactamente. Ese tipo de cosillas. Vean, la utilización del calendario como tal, eso es prácticamente es montar un cronograma. Entonces, ¿qué ingresan ustedes en el calendario? Actividades que van a realizar, ¿verdad? De tal a tal fecha. Entonces, están primero identificando las actividades, luego identificarlas, les ponen qué, estiman qué día se va a hacer y cuál es la duración que van a tener, ¿cierto? Y no las ponen así encima una encima del otro, sino que ustedes tienen que decir, no, no, tengo un espacio de 9 de la mañana a las 11, ¿verdad? Para poder hacer una tarea o para poder estudiar o para poder ir a marcar, lo que sea. Este tipo de cosillas son las que ayudan, ¿verdad? En un calendario. Bueno, prácticamente ustedes, sin darse cuenta, ustedes están generando que un cronograma de actividades, están identificando las actividades, las están ordenando, le están poniendo duraciones, le están poniendo secuencias. Eso es básicamente. Entonces, lo que vamos a ver hoy es eso, ¿verdad? Digamos, y queda para la otra semana la práctica, digamos. Quiero ver cómo hago para hacer una practiquita, tanto de diagrama de redes como montar el cronograma como tal. Pero hoy lo que quiero ver con ustedes es esta parte, ¿verdad? Cómo hacer para planificar esa gestión del cronograma, cómo definimos esas actividades, cómo secuenciamos las actividades, cómo estimamos los recursos de esas actividades, que eso es muy importante. Y porque vamos a ver que uno puede decir, mire, las actividades vamos a hacerlas de esta manera, pero tenemos los recursos necesarios. ¿Qué son recursos? Recurso humano, recurso financiero, recurso material, recurso equipo, que vamos a requerir para poder hacer las actividades en el momento que nosotros queremos, en el tiempo. Recuerden que aquí estamos hablando con el dios Cronos, ¿verdad? Que es el que rige, ¿verdad? El tiempo en este universo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo hacemos para acomodar nuestras actividades para que logremos entablar un cronograma que refleje bien el proyecto que vamos a realizar como tal. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, 7 procesos. Obviamente, como les dije yo a ustedes, y eso fue mi promesa, yo no voy a ver los procesos así detalladamente, ¿verdad? De entradas técnicas, herramientas y salidas que se sepan precisamente qué es la línea base, qué son los factores mentales. Es importante, chicos, si ustedes pueden, lo pueden leer en el Penbook. Yo les pasé a ustedes la versión Penbook, la versión
eh, no autorizada, que si yo digo si ustedes dicen que yo la pasé, yo me niego. Esa versión no la tienen ustedes todavía. Creo que no, profe. No se las he compartido. Parece que no, profe. Ok, vamos a ver cómo hacemos para compartirla. Porque es para ver si de una vez lo hacemos, para que no se me olvide. Vamos a ver. The drive de... Bueno, ahí en algún momento se va a cargar. Les estoy compartiendo el Penbook. 793 páginas, man, es una lectura rápida. Y les voy a compartir. Eso es con hashtag sarcasmo, ¿verdad? Les voy a De compartir. fin de semana. Para un par de horas de fin de semana. Les voy a compartir también el libro de Yamal. Este sí es una lectura mucho más interesante, chicos. Vamos a ver cómo hago para compartir toda la carpeta. Si no, hay que compartir. Ok, ese fue escaneado por capítulos. Ahí me van a me van a disculpar si llega en desorden, pero está escaneado por capítulo. El libro Yamal también. Entonces ahí lo pueden descargar. Vean, el Pep Book, como le digo, es un libro muy interesante, es un libro muy estructurado, es un libro que viene todo, pero yo sí siento que por lo menos las últimas dos versiones, la quinta y la sexta, más la sexta, se ha vuelto muy burocrático. Yo he sido un poquillo crítico en ese sentido, digamos, porque no se vale, cada vez estoy metiendo más y más, y como le digo, el Penbook inició en las primeras versiones con un libro de 40 páginas, ahora estamos hablando de 793 páginas. Entonces, donde uno dice, pucha, está bien, se ha generado mucho conocimiento, perfecto. Yo también siento que a veces se ha generado mucha burocracia a nivel de procesos. Y eso no está bien. Parece que la séptima versión viene a romper ese paradigma y viene otra vez como a limpiar, viene otra vez como a eliminar mucha materia que tal vez, si fue buena práctica en su momento, tal vez ya ahora no es tan importante. Entonces ahí se les va a dar. El libro de Yamal, que les estoy por compartir, que ya ahorita los está cargando el Drive, este libro de Yamal está basado en la quinta edición del Penbook, no en esta sexta. Entonces, inclusive ahí no habla de 10 áreas, habla de 9 áreas de conocimiento, pero el libro como tal es un libro didáctico sensacional. Ese libro sí es lo del Penbook, pero aterrizado y fácil de entender. Entonces, los invito, es un libro que, como digo, está un poquito desactualizado, pero lo que se puede rescatar de las áreas de conocimiento está totalmente vigente. Y es un libro, como digo, siempre me ha gustado tenerlo como referencia porque es un libro que vale la pena. Vale la pena, lástima, ya no se vende ese libro porque un libro ya está un poco desactualizado, pero ahí se los comparto. Entonces, de manera digital, escaneado, para que ustedes puedan verlo de una u otra manera. Ok. Vean acá, chicos, definición de las actividades. Cuéntenme cómo hacemos para definir las actividades, ya que hemos estado trabajando. Hicimos un acta constitutiva del proyecto. Generamos una ET. En la ET vienen las actividades que hay que montar en el cronograma. Pregunta de quiz.
No, profe, en ese no. No viene. ¿Quién me habla? Yo, Rocío. Rocío. Cuénteme por qué en la ET no viene lo que estoy diciendo, las actividades que hay que montar en el cronograma. Ay, ¿será que me confundí con el WBS? Es No, que... el WS, la ET es lo mismo. Ah, ok, Usted me dice, entonces... usted me dice que ahí no vienen las actividades. ¿Por qué no, Rocío? mm, porque... Porque lo que viene son como las partes de los entregables. Las partes de los entregables, exactamente, que se llaman subentregables o paquetes de trabajo. ¿Ok? Y no vienen, no deben de aparecer en la ET las actividades como tal. Entonces, ¿cómo hacemos aquí para definir las actividades, compañeros? Porque vea que viene una planificación de la gestión de cronogramas, sentarnos cómo vamos a generar el cronograma y todo el asunto, que es importante, pero entremos de una vez de lleno. ¿Cómo hago para definir esas actividades? Me imagino que tiene que ver con los entregables. Para llegar a un entregable hay que hacer varias actividades. Exactamente. Tiene que, ahí sospechosamente, dice Isaac, sospechosamente, los entregables tienen que ver ahí, ¿verdad? En ese asunto. O sea, ¿cómo hago yo para definir las actividades? Porque son todas aquellas actividades necesarias para poder ir cumpliendo con cada paquete de trabajo, con cada subentregable de los que descompusimos en ADT, ¿cierto? Entonces, por ahí es donde anda la cosa. Entonces, como ustedes pueden ver así rápidamente, este proceso va a tener una línea base, el alcance, que es todo los entregables, subentregables, paquetes de trabajo y todo el asunto, como entradas. Vean las técnicas y herramientas, vamos a tener descomposición, ¿verdad? Vamos a tener planificación gradual, vamos a tener plantilla, juicio de expertos, y con eso vamos a tener ya un listado de actividades a la salida, un listado de actividades que me va a ayudar a tener ya todas las actividades necesarias por su entregable, por entregable principal, para poder llegar al objetivo de que es ya tener las actividades con las que voy a empezar a armar mi cronograma. Vean, ustedes pueden ver aquí lo que es lista de hitos. ¿Qué era un hito? ¿Quién me puede decir qué es un hito? ¿Se Punto acuerdan que control. vimos? Un punto de control. Gracias, Juan. Un punto de control. Entonces, Isaac dice que es todas aquellas actividades que son necesarias para poder cumplir con para poder cumplir y entregar, valga la redundancia, los entregables o los subentregables o paquetes de trabajo. Y entonces, teniendo ese alcance bien definido, o sea, un WS con una línea base, nos tiramos y empezamos a hacer de cada paquete de trabajo. ¿Se acuerdan del WS que teníamos toda esa estructura jerárquica? ¿Verdad? ¿Qué vamos haciendo acá? Y de esa estructura jerárquica empezamos a sacar subentregables de cada uno de ellos. Subentregables. Ok, de cada subentregable, entonces tenemos que decir, bueno, ahora sí, de esos subentregables, ¿qué actividades requerimos? Ahí hacemos descomposición. Descomposición, que es una de las técnicas y herramientas. Entonces, del paquete de trabajo que teníamos en la ET, bueno, qué sé yo les puedo decir a ustedes, paquete de trabajo teníamos como ejemplo, ¿verdad? Que hemos estado hablando. Teníamos a cimentaciones, cimientos. Ese era el paquete de trabajo, ¿verdad? Que teníamos descompuesto en la ET. Pero de eso ahora tenemos que sacar las actividades. Cimentaciones. ¿Cuáles son las actividades de cimentaciones? Zanjeo, bueno, trazado, zanjear, hacer sello de concreto, hacer aceros, ¿verdad? Todo lo que es la armadura, lo que es colado concreto, ¿verdad? Esos son actividades ¿de qué? Del paquete de trabajo que se llama cimentaciones. Entonces ahí yo logré descomponer un poquito más y ya con eso ya tengo una lista de actividades referentes al paquete de trabajo, cimentaciones. Y luego también tenemos la lista de hitos, que decía Juan. Lista de hitos son actividades de control o son puntos de control dentro de lo que es la estructura, digamos, en este caso del cronograma. Entonces, la lista de hitos me va a ayudar mucho a irnos organizando en esa parte.
cuando hagamos el ejemplo del cronograma, ahí se dan cuenta qué hitos podemos ir utilizando y podemos ir utilizándolo para tener un control eficiente, un control para que me ayude, digamos, a ordenarnos más en el cronograma como tal. ¿Quedó claro esto, chicos? Profe, por cada actividad tiene que haber un hito, digamos, o uno puede ser de que varias actividades, cuando uno haga un hito, se haga control de todas ellas. Ahí vamos a ver, no, muy buena pregunta, Juan. No, no necesariamente para cada actividad tiene que tener un hito. Yo puedo agrupar las actividades. Las puedo agrupar. Yo normalmente, mi experiencia, cuando yo monto cronogramas, más bien yo le pongo un hito por cada entregable o subentregable o paquete de trabajo. A ese es el que yo le pongo el hito. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo acá de cimentaciones, yo pongo cimentaciones, entonces vuelvo otra vez a lo mismo, zangeo, este es concreto pobre, armaduras, cosa macolado de concreto, curado, etcétera, etcétera. Todas esas actividades necesarias que es el subentregable cimentaciones. Entonces yo cuando monto el cronograma al final de todas esas listas de actividades, pero no en mi nivel, sino al nivel del subentregable, por eso le digo, eso lo vamos a ver en el ejemplo cuando montemos el cronograma. A ese yo le pongo entrega de cimentaciones. Ese es mi hito. Y el hito reúne todas esas actividades necesarias para poder entregar las cimentaciones. Ahí es donde yo pongo el hito, como tal. No sé si quedó claro, Juan. Sí, gracias. Ajá. Y a los demás compañeros, no sé. Eso, como digo, lo vamos a ver cuando veamos el ejercicio de montar el cronograma como tal. Bueno, aquí viene, como les digo, todos las secuencias, de dónde vienen las líneas de alcance, de qué proceso, lo que es factores de la organización, etcétera, etcétera, y hacia dónde van después. Digamos, cuando ustedes ven que eso que ustedes están viendo acá es prácticamente el mismo proceso de acá como tal. Entonces, de aquí, ¿hacia dónde sale? Cuando usted ya logra tener la lista de actividades, bueno, la lista de hitos me sirve para secuenciar las actividades, que es el siguiente proceso, y para estimar recursos. Y lo que es lista de actividades, ¿para qué me sirve? Para estimación de la duración, estimar la duración y desarrollar el cronograma como debe ser. Entonces, esto es como decir un diagrama de flujo de cómo y hacia dónde van los datos, ¿verdad? Cuando un proceso termina, uno tiene que decir, bueno, ok, ya tengo las salidas. ¿Y esas salidas para qué? Son insumos para otros procesos. Ahí está. Entonces aquí es donde estos diagramas le confieren esa parte. Bueno, eso es todo lo que estamos hablando. Las herramientas, como les decía, es agarrar los entregables, restricciones y supuestos y descomponerlos en actividades como tal o planificación gradual, ¿verdad? Que dice que durante la planificación temprana, la información es menos definida en los paquetes de trabajo, se descomponen a nivel de hitos. Al conocer más acerca de los eventos, a corto plazo se pueden descomponer mejor. Entonces, esto quiere decir que cuando no tenemos toda la información, lo dejamos a cierto nivel y conforme vamos avanzando en el proyecto o en la planificación del proyecto, podemos tener mayor información, nos devolvemos y descomponemos aún más. Entonces, aquí es donde hablamos de planificación gradual. ¿Qué sé yo? Yo tal vez no tengo conocimiento si para las columnas tengo que hacer encofrados de madera o encofrados metálicos, o si bien voy a usar digamos, una mezcladora de concreto. Entonces yo lo puedo dejar como un supuesto a la hora de hacer el cronograma y después más adelante me devuelvo y reviso. Entonces ahí es donde yo estoy haciendo planificación gradual para poder entender qué estoy, cómo lo estoy y cuándo lo voy a hacer en el cronograma que está. Y como les decía, estas son las salidas que va a tener este proceso, que es la lista de actividades, que es lo más importante, como les digo chicos, de este proceso. Atributos de la actividad, bueno, cómo se desarrolla, selecciona, ordena y clasifica las actividades. Aquí donde tal vez uno puede identificar, digamos, ponerle a las actividades, decir, bueno, estas actividades van a ser actividades de tipo diseño, van a ser actividades de tipo ejecución, van a ser actividades de tipo estudios técnicos, que le den un tipo de atributo, algún tipo de identificación, coletilla, para poderlos identificar de una manera más sencilla.
Y la lista de hitos, como les decía, ¿verdad? Que es todo un evento de control, como decía Juan, son puntos de control, ¿verdad? En el proyecto. La lista identifica e indica cuáles son los hitos o los puntos de control obligatorios como tal. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta poco a poco cómo se va construyendo el cronograma. Luego, vamos a ver esta parte. Este es el que vamos a hacer una practiquita la próxima clase. Hoy no lo vamos a hacer. Lo que es la secuencial de las actividades es muy, muy importante. Porque, vamos, ustedes hasta el momento lo que han logrado, o lo que hemos logrado hasta el momento es identificar las actividades, hacer un listado. Ok, pero ese listado, obviamente, ese grupo de actividades en un proyecto de una u otra manera se van a tener que interrelacionar. Ustedes no pueden hacer un proyecto con actividades completamente separadas, con actividades que no se mezclen. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la característica de las actividades de un proyecto? Que son realizadas, bueno, por personas hasta el momento, por recursos. Además, hablemoslo así, para abrirnos más al futuro, digamos, y aquí a unos 10 años van a ser androides los que van a estar construyendo o impresoras gigantescas de 3D que van a estar haciendo carreteras, van a estar haciendo, qué sé yo, obra civil, por ejemplo, edificios. ¿Quién sabe qué va a parar en el futuro, verdad? Pero igual van a ser recursos. Entonces ustedes no pueden decir las actividades se hacen solas. No, las actividades de una u otra manera se tienen que interrelacionar entre ellas, ¿verdad? Y ya cuando nosotros empezamos a relacionar las actividades, ahí es donde logramos tener diagramas de red, logramos tener una ruta crítica, logramos tener ya la estructura principal del cronograma como tal. Entonces, como ustedes pueden ver acá, lo que era la salida del proceso anterior, aquí es una entrada más, igual lo que es los atributos, lo que son la lista de hitos y otros elementos más que nos van a ayudar como tal. Aquí vamos a tener el método por diagramación por precedencia. Como le digo, hoy no lo vamos a hacer, mañana, el próximo martes estaríamos haciendo solo práctica de lo que es cronogramas. Vamos a ver diagramación. Es un método muy sencillo, pero que hay que tener un poquito cuidado. Entonces yo les voy a pasar inclusive la materia escaneada de un libro que me encontré bastante bueno. Y con esa materia ustedes la van a estudiar y en la próxima clase vamos a hacer una práctica de diagramación por precedencia como tal. Perdón, chicos. Oh, qué interesante. No les llegó el libro Yamal, ¿verdad? No, profe. Interesante. No le gustó que tratara de juntar tantos archivos a la vez. Vamos a ir haciéndolo por partes. Bueno. Ahora sí está llegando, ¿verdad? Y ahora sí, profe. Por ahí escuché. Estos que son más pesadillos, seguramente por eso debe ser. Es que hay unos que son hasta de 30 y resto de megas. Ahí no se queda pegadillo. Bueno, ahí vamos a ir haciendo poco a poco. Generando este método de diagramación por precedencia, usted me va a decir, profe, pero cuando nosotros hacemos project, tenemos que hacer todos estos diagramas de red. No, el project lo hace automáticamente. Entonces me va a decir, profe, entonces ¿para qué lo estamos haciendo a pata? ¿Qué hablamos nosotros de conocimiento y las herramientas? A ver, ¿qué hablamos del conocimiento y las herramientas? Profe, que sin el conocimiento no sirve en sí la herramienta. Exacto. Entonces ustedes podrán, perdón, sí, decías, Rocío, está hablando.
No, como su compañero con el iPhone. Como mi compañero con el iPhone. Muy concho yo, ¿verdad? Quieras que nosotros nos vacilamos bastante, ¿verdad? Mucha confianza. O sea, si eras todo mundo muerto de la risa, ¿sabes? Cuando le digo, "Ma, le digo, ese iPhone, para usted, ma, es como que yo le regale un microondas a un chimpancé en medio de la selva, ma, y no va a saber para qué sirve, ¿verdad? Todo mundo muerto de la risa. Y a la fecha todavía es así, bien chapa, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ese tipo de cosas, o sea, sin conocimiento, o sea, si ustedes no sé, tal vez ustedes me dicen, profe, yo voy a hacer esos diagramas una o dos veces en mi vida y no lo vuelvo a hacer más. Ah, pero ya vas a saber cómo se calcula ruta crítica, no nada más que el proyecto te diga, la ruta crítica va por acá. Muy importante, el project de Microsoft, ¿verdad? Este programa a veces hace cosas extrañas y yo siempre se los he dicho. Este proyecto a veces tiene como inteligencia artificial y cree que hace las cosas de una manera y a veces se aparta completamente de lo que es el hecho real de cómo se está montando un cronograma. A veces hace cosas rarísimas, toma decisiones que no, si ustedes no lo amarran bien, el proyecto toma sus propias decisiones y eso no es bueno a veces, ¿verdad? Entonces, uno, ¿cómo hace para poner en cintura el proyecto? Bueno, teniendo conocimiento, teniendo criterio, más que el conocimiento, porque el conocimiento ya usted lo tiene penetrado, usted ya lo tiene dentro de su ADN. Ese criterio profesional para decir que si el proyecto lo está haciendo bien o lo está haciendo de una manera incorrecta. Y ahí es donde ustedes se vuelven y revisan y después ustedes se encuentran, ah, mira, es que le dejé libre tal cosa, entonces por eso el proyecto interpretó de una manera distinta. O pueden encontrar ustedes un error también humano que hayan cometido ustedes en algún momento a la hora de montar el esquema. Entonces, por eso, método de diagramación es muy importante, que ustedes lo practiquen por lo menos una vez en la vida, reconozcan cómo se calcula la holgura, reconozcan cómo se determina la ruta crítica a través de las actividades mediante este método como tal. Logramos determinar las dependencias, ¿verdad? Y aquí podemos hacer análisis de qué pasa si me atraso en una materia, en una actividad, qué pasa si la logro adelantar, qué insumos voy a tener, cómo se me va a afectar el cronograma, etcétera, etcétera. Y al final vamos a tener lo que son diagramas de red del cronograma del proyecto. Ya es toda una estructura donde usted dice, bueno, el cronograma se me está comportando de esta manera, este es mi diagrama de red, ¿por qué? Porque ya logré secuenciar, logré interrelacionar todas esas actividades que estaban haciendo, que se llama, que estaban ahí flotando solas. En cambio, ya con estas técnicas, yo logro secuenciar e interrelacionar todas esas actividades necesarias para poder generar que toda una web, toda una telaraña dentro de lo que son las actividades como tal. Vean qué interesante. Entonces, si vemos otra vez el flujo, ¿hacia dónde me va a servir esto? El secuenciar las actividades me está diciendo ahí, vamos, actualizamos los documentos del proyecto. Ya eso es un logro, ya es un documento. O sea, un diagrama de red. A pesar de que no hemos logrado hablar de inclusive tiempos que tienen que tener las actividades, pero ya el diagrama de red ya en sí es un logro. Es casi que un entregable principal de lo que es la fase de gestión del cronograma como tal. Y obviamente, si ya tenemos un diagrama de red, bueno, ahí seguimos adelante. ¿Hacia qué? Hacia la actividad del desarrollar el cronograma como tal. Esto es lo que quería ver más o menos este diagramita. Un momentico, chicos, nada más para poner esto aquí abajo, un toquecito. Listo. No, aquí no me quedó muy bien. Ponerlo por acá. Esto tal vez un poquito más por acá. Y me gustaría revisar un poquito esto. Vean, niños, digo yo, chicos. Vean, tipo de dependencias. Aquí, esto es a la hora de secuenciar las actividades, ustedes tienen que saber qué tipo de dependencias vamos a estar trabajando. Porque ustedes saben bien que en un proyecto las actividades no es que hasta que inicie y finalice una actividad, inicia la otra. No necesariamente. Esa es una de las posibilidades, que es la primera. Esta primera me dice, B comienza, o sea, la actividad B comienza cuando la actividad finaliza. O sea, B no puede iniciar antes de que finalice la actividad A.
¿Quién me da un ejemplo de dos actividades que se relacionan de esta manera? O que hay una independencia, perdón, una precedencia o hay una dependencia entre ellas de esta manera. Que B no puede comenzar hasta que termine A. Un ejemplo. Chicos, denme un ejemplo de proyectos topográficos. ¿Quién se anima? Y bueno, a mí ahorita sí, como que se me ocurre, sería Ujú, tal vez como la nivelación de una red, ujú, digamos, que no puedo ir a nivelar una red que todavía no he montado, digamos, que no he armado. ujú. Entonces, Y, la actividad sería armar la red y nivelarla luego. y luego nivelarla. Y usted no puede nivelarla a mitad, digamos, usted tiene que montarla Sí, completamente sí, para ocupo poderla los nivelar. puntos para luego nivelarla. Ok. Eso es un ejemplo claro de dos actividades, que esta se llama fin-inicio. Fin-inicio. Un momentico aquí porque ya me está pidiendo batería. Es una actividad fin-inicio. O sea, hasta que finalice A, no puedo iniciar B. ¿Verdad? Esta es la actividad más común que tenemos, ¿verdad? Entonces estamos diciendo, eso está en serie, va en serie. Apenas que termine la actividad, sigue la actividad B. Y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien. Pregunta hasta acá. Entonces, este es fin inicio, ¿verdad? O fin a inicio, ¿verdad? Como se dice aquí. O fin comienzo. Así es como lo interpreta el project. Más adelante lo vamos a ver. Fin comienzo, ¿verdad? Cuando finaliza A, comienza la B. Preguntas con respecto a esta. Esta es la más sencilla, pero siempre hay preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno. La segunda dependencia es final. ¿Qué quiere decir eso? B no puede finalizar hasta que finalice A, ¿verdad? Entonces, estas son de las que uno dice, pero ¿cómo? Yo puedo iniciar paralelamente o puedo tener en paralelo dos actividades, pero B no puede finalizar hasta que finalice A. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esta situación? A inicia primero o puede iniciar a la vez que B, pero B no puede finalizar hasta que finalice A. ¿Quién me da un ejemplo? ¿Qué se les ocurre, chicos? Está, Hola. Sí. está buena esa pregunta. Ajá. Barcelona, ¿verdad? B no puede finalizar hasta que finalice A. ¿Qué se les ocurre? O sea, este se llama final a final. ¿Qué se les ocurre? Hasta que B no puede finalizar hasta que finalice A. O sea, ahí sí están íntimamente relacionadas, totalmente. A mí lo que se me ocurre, profe, es parecido a el ejemplo que tiene ahí. Pero, digamos, cuando uno hace un levantamiento, uno no puede empezar a dibujar si primero no hace una parte de levantamiento. Qué sé yo, un terreno muy amplio y necesita varios días de levantamiento. Entonces uno puede terminar de dibujar o hacer los planos hasta que termine de levantar. Exactamente. Eso es un excelente ejemplo. ¿Verdad? Vamos a ver, los planos serían B, en este caso, Gabriel, y A sería el levantamiento. Sí, correcto. Entonces usted puede empezar en paralelo a hacer planos, ¿verdad? Porque usted puede ir haciendo levantamiento y puede ir adelantando y ir haciendo planos. Pero usted no puede terminar planos hasta que no termine ese levantamiento.
¿cierto? Sí, así es. Así Sí, es, es, profe. ¿verdad? A nivel de civil, un ejemplo que yo siempre pongo es, usted no puede hacer limpieza final de un proyecto hasta que usted no logre terminar pintura, hasta que no logre terminar ensacatado o zonas verdes, hasta que no logre terminar, cosa llama, rotulación de los aposentos, por ejemplo. ¿Verdad? Si estamos hablando de un gimnasio o algo por el estilo. Entonces, usted no puede hacer limpieza final, o limpieza final no puede finalizar hasta que usted no tenga listo esas otras actividades. Entonces, usted puede secuenciarlo final. En el momento que usted entregue todos los otros restos, usted puede finalizar la limpieza. Usted dice, bueno, ahí me tomo una horita más, pero sí puede, usted puede iniciar días antes, ir limpiando todo, ir sacando escombro grande, ir sacando ya el escombro pequeño, ir limpiando y tener esa limpieza ahí, pero todavía falta, digamos, unos cuantos detallitos. Entonces, hasta que no termine esos detalles, usted no puede finalizar limpieza. ¿Por qué? Porque al final que termine esos detalles, inmediatamente usted pasa con la escobita, limpió las virutas o lo que quedó ahí, digamos, de basurilla, y ya usted dice, bueno, ahora sí estoy entregando. Eso es otro ejemplo. Pero el ejemplo que me dio Gabriel, excelente, ¿verdad? No puedo tener planos hasta que no termine el levantamiento adecuadamente. Y las puedo, cosa se llama, digamos, determinar de esa manera. Fin, ¿verdad? Hasta que no finalice una, no puedo finalizar hasta que no finalice la anterior, no puedo finalizar la que está actualmente. Y esta otra, la 3, que es más sencilla, inicio. B no puede comenzar hasta que comience A, ¿verdad? Eso quiere decir que es inicio, es actividades en paralelo, las que inician en paralelo. Pero vean que B, que es la actividad predecesora, no puede iniciar hasta que no inicie A. ¿Qué sé yo? Yo les puedo decir a ustedes, inicio. Podemos dar, bueno, denme ustedes un ejemplo. Yo ya iba a quemar con un ejemplo. ¿Qué ejemplo me pueden dar ustedes a nivel topográfico? Que hasta que inicia A, no puedo iniciar B, pero puedo iniciar las dos a la vez, ¿verdad? Una actividad inicio. Las puedo hacer en paralelo. Profe, tal vez hacer curvas y secciones transversales, los perfiles, No te escuché bien, los Gustavo. piden cada cierto, ¿Cómo es otra vez? No te escuché bien, Gustavo. ir haciendo el levantamiento de curvas de nivel Ajá. al mismo tiempo que se van haciendo los perfiles que se solicitan. Al menos que, bueno. Y esas dos sí las puedo empezar en paralelo, sin ningún problema. Sí las puedo empezar en paralelo. Hola. No, pero tienen que ser las curvas y después el perfil. Primero las curvas para el perfil. Entonces, No, man, hay un, no. Cuando se piden trabajos para hidrología, a usted no le piden hacer las curvas y tirar un perfil en civil, le piden hacer las curvas y hacer perfiles en campo, cada distanciamiento, le dicen, sepárese 20 metros y vaya haciendo perfiles. No, sí, Perfiles hechos en campo, no sacados. sí, tiene razón. ok. Perfecto. Es un muy buen ejemplo a nivel de proyectos topográficos. Otro, a nivel civil, yo puedo decir, bueno, puedo empezar, no en el mismo sitio, pero yo puedo empezar a hacer instalación de pisos y cielos, ¿verdad? Nunca mezclen, ¿verdad? Eso es como ¿no? ¿Ustedes vieron alguna vez los gremlins? Nunca le den de Sí, qué comer, bueno. que decían a uno, nunca le den de comer después de la medianoche, ¿verdad? O algo así era. Es lo mismo con los ¿Los qué, gypseros, los gremlins. Fue muy popular Es agua tampoco. que no echarles agua después, ¿verdad? También, que se Sí, se multiplicaban. volvían locos. Ajá. Malos y todo. Eran unos bichillos que eran como ositos de peluche, ¿verdad? Que eran bichillos, todos vacilones, pero si usted incumplía esas dos reglas después de la medianoche, además de que se multiplicaban como monstruos, ¿verdad? Se hacían horribles. Es lo mismo con los gipseros, digamos, usted no puede mezclar instaladores de cielos rasos con pegadores de pisos, ¿verdad? Jamás, nunca los mezcle, pero usted puede iniciar
en un proyecto las dos actividades a la vez, solamente que usted las secuencie de una manera correcta. Se puede decir, el gypsum empieza de norte a sur y los de pegapisos de sur a norte. ¿Verdad? En algún momento se van a topar y ya cuando se topen, usted tiene que tomar la decisión quién hace primero quién. Pero normalmente usted lo puede hacer de esa manera. Usted puede empezar las dos actividades a la vez. Otro ejemplo, dos actividades a la vez, usted puede empezar a hacer levantamientos de pared y casi inmediatamente después puede empezar a hacer encofrados y columnas de esas paredes. Y ahí puede ir, conforme va levantando paredes, puede ir haciendo colados de columnas a la par. Ese tipo de cosillas son las que ustedes pueden hacer actividades en paralelo. Entonces, cuando estamos secuenciando actividades en un cronograma, ustedes tienen que definir, bueno, ¿cómo voy a secuenciar estas actividades? ¿Van todas una detrás de la otra? ¿O las actividades las puedo mezclar? ¿Puedo hacerlas fin-fin? ¿O puedo hacerlas inicio-inicio? O sea, las puedo hacer en paralelo iniciando o las puedo hacer en paralelo finalizando. ¿Verdad? Ese tipo de dependencias son las que hay. Y vean, ya hay un cuarto tipo, que esas, perdón, ni las logro ver y ni las quiero ver. Esto es un enredo. Esto funciona más para los tipos de informática. El inicio a fin. B no puede finalizar hasta que empiece A. Eso es un enredo. Eso es como que estamos ahí en el mundo cuántico, ¿verdad? O sea, como más bien como que B pareciera que me iniciara antes de que finalizara, o sea, inicia antes de que empiece A. Eso es un enredo. Por eso yo nunca le pongo mucha atención. Con esas tres de adelante, esas primeras tres, más que suficiente. Entonces, está el fin inicio, ¿verdad? O el fin comienzo, también se dice, fin comienzo, o sea, hasta que finalice A, comienza B. Está el inicio, el final final, que es fin fin, ¿verdad? Así es como lo cataloga el proyecto. Después más adelante vemos dónde es que el proyecto lo requiere. Y después el inicio inicio. Entonces, que es el comienzo comienzo. Y vienen también en inglés. Sí, dime. ¿Cuál era el ejemplo de final final en Topo? El final final. Sí. El ejemplo que dio este compañero es, no puedo hacer planos, no puedo terminar planos, ¿verdad? Que es B, hasta que termine el levantamiento, el levantamiento sería la actividad A. Entonces sería fin, fin, ¿verdad? Hasta que yo logre hacer todo el levantamiento, yo no puedo finalizar los planos, ¿verdad? Puedo adelantar, puedo empezar ambas y pueden ir en paralelo. Tal vez A inició antes que B, pero no puedo terminar B hasta que no termine A. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Entonces el fin, fin. Aquí, si ustedes me preguntan, lo más típico que se utiliza a la hora de programar son estos dos. El común y corriente, si usted no le pone nada, el software asume que es la relación número uno. O sea, si usted no le puso ninguna indicación a la hora de correlacionar dos actividades, automáticamente, sea cual sea el software, entiende que es fin comienzo. ¿Verdad? Ese es el por default, como se dice, ¿verdad? Por defecto. Sí. No, lo que le iba a preguntar era que si usted no tenía el software en su compu como para que no fuera dando ejemplos y en el momento en que no se parara en breakout rooms para hacerlo del project, se hiciera más fácil, digamos, ya comprenderlo. Oscar, buena pregunta. Sí tengo el software aquí, pero sería enredo estar pasando de acá al project de una vez, no va a servir. Mejor lo hacemos, porque y no hay breakout rooms para el project. Desgraciadamente, voy a tener que dar una charla magistral, hacer un pequeño cronograma. Ustedes me van a ayudar a hacer un WS y del WS vamos a sacar las actividades necesarias para hacer el cronograma. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Y ahí es donde vamos a empezar a ver y vamos a empezar a ver todas estas correlaciones como tal, para que ustedes puedan ver cómo es que se maneja el proyecto. Está bien, está bien. Listo. Pero sí, me hubiera encantado. O sea, si lo hubiéramos hecho en clase presencial, sí lo hubiéramos hecho de esa manera, como dice Oscar. Pero ni modo. Les decía, los dos más comunes, el número 1 y el número 2. El número 3, perdón. ¿Ok?
Esas serían las dos más comunes. Cuando ustedes no ponen ningún tipo de correlación, como en este caso, ningún tipo de dependencia, entonces el software entiende que es el número 1 y partió sin novedades. Es el que está por defecto, por default, como dicen. Y si ustedes quieren hacer un comienzo, utilizan nada más con unas siglas y ustedes van a meter el CC a la hora de correlacionar las actividades como tal. Acuérdense de esto nada más para la próxima clase. Y igual, yo les voy a pasar esta presentación hoy, si Dios quiere. Y así con eso vamos a estar trabajando todos de una manera. Igual yo les voy a dejar, en el transcurso de la semana, les voy a pasar unos PDFs del libro este que les digo que hay de referencia para lo que es precedencia. Y les voy a pasar unos cuantos videos de YouTube para que explica cómo se ven las precedencias para hacer los diagramas de red como tal. Esto que ustedes ven acá, ese es, como les digo, es el método de diagramación por precedencia, ¿verdad? Donde vamos a tener una actividad inicial, ¿verdad? Donde vamos a empezar a tener dependencias de esta actividad inicial, que va a ser la A, el H y la K, ¿verdad? Esos, en este ejemplo, las tres dependen, o las tres tienen de predecesor la actividad inicial, ¿verdad? Y después ahí, conforme va desarrollándose el cronograma, entonces así, bueno, digamos, si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿quién precede a D? ¿Cuál es la actividad predecesora de D en este ejemplo? ¿De qué letra, profe? D, de dedo. Sí. La C, ¿verdad? La actividad predecesora de D, de Deportivo Darriza, es la C, ¿verdad? Es la que precede a D, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la actividad predecesora de I? ¿Cuál será la actividad predecesora de I? KH, ¿Pero? KH, ¿no? K y H, ¿verdad? Estas dos preceden a I. Si yo les digo, ¿cuál es la actividad predecesora de la actividad final? Todas. Casi que todas. Bueno, no todas. ¿Cuáles son las predecesoras directas? Para acotar un poquito más, para que no me meta un gol, Adriana. Es un golazo. Sí, sí, un gol olímpico era ese que me estaba metiendo. L, G y J, bro. Son E, G y J. Esas son las tres actividades que preceden a la actividad final. Chicos, vean qué interesante. Ustedes obviamente van a decir, profe, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Este diagrama así se hace. Uno puede perfectamente, claro. Este diagrama se vuelve un mega diagrama cuando es un proyecto ya real, un proyecto que se llama con 90 actividades o con 500 actividades. Imagínense lo que es hacer todo el diagrama de precedencias, ¿verdad? Y la diagramación para ver cómo se interrelacionan. Pero aquí, en este diagrama, yo lo pongo acá nada más para que ustedes se den cuenta cómo actúan, cómo se relacionan estas actividades de una u otra manera y el impacto que tienen a la hora de programarse. Después, cuando ustedes ya comprendan bien esto, porque ustedes van a tener que construir algo así, a ustedes se les va a dar una tabla, ustedes van a ser capaces de agarrar esa tabla con la información donde dice de la actividad tal, y en la tabla dice predecesoras, tal, tal y tal. Entonces ustedes tienen que empezar a construir este diagrama de red con esa información, pero no llega hasta ahí, sino es construir, porque y además de eso vienen duraciones de las actividades y vienen restricciones de esas actividades. Entonces, con eso ustedes van a tener que ir colocando cierta numeración y con eso van a ir calculando las holguras, van a ir calculando la ruta crítica del cronograma, cuando ustedes logren montar un cronograma de esta manera. Obviamente, a nivel académico, vamos a hacerlo de este tamaño, o sea, un cronograma que no vaya a tener más de 15 actividades, ¿verdad? Por mucho, ¿verdad? Por ahí, para que ustedes logren entonces determinar esa holgura, para que logren determinar esa ruta crítica dentro del cronograma como tal.
aquí es donde se empieza a enredar la cosa, pero por eso hacemos una pausa y ustedes me dicen, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo o está muy complicado esto? Hoy están muy callados, son poquitos los que me están participando. ¿Qué pasa con el resto? A ver, manifiéstense. Yo creo que es porque no ha regresado León a las canchas. Será, están como aguados que no hay fútbol, ¿verdad? Están esperando a León. Exactamente. No, y juega la Cele. Uy, sí, güey. La Zapicele. Ah, profe, sí sé que Sí, esa estaba presión, pensando yo en eso de la CL, hay que echarle más porras hoy a ver si acaso. Ya, bárbaro, es que con eso, vea, con ese Johan Venegas ahí, con ese Angulo en la media cancha, yo hago así nada más, ¿verdad? Nada que hacer, Ah, nada que hacer. pero hoy hay que rezarle desde por lo menos las 7:45, 7:40. ¿Verdad? No, y lo peor de todo, empecé a hacerle bullying a un amigo mío panameño, ¿verdad? Que es el director de infraestructura del Ministerio de Educación allá en Panamá, y le empecé a hacer bullying. Digo, "Ay, va a tener que estamos jugando con la selección D y aún así le vamos a ganar, porque ustedes nunca han ganado acá. Hijo de pucha, ya eras cuando terminó el partido. Cada rato sonaba, vibraba el teléfono. Y yo, pucha, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Al final dije, no, es que la CL está hecho, está nada más con Saprissa y Heredia. Por eso fue que perdieron. Faltaron los jugadores de la liga. Y fue lo único. Pero qué cosa más terrible. Eso más el DT de Sapricista también. Pues, estamos mal, ¿verdad? Por todos lados estamos mal. Pero ni modo, ¿qué se va a hacer? Eso es lo que tenemos. Y así se dan cuenta, ¿eh? Cuando no juega, los jugadores de la liga, así juegan la serie. ¿Están de acuerdo? Yo sí, la Ya hace verdad. falta, la verdad. Sí, claro. No, porque torta, en serio. Vamos a ver, ya hablando en serio, ya, yo sé, esto es vacilando. Yo sé que no hay buenos jugadores de Saprissa también, pero pucha, está quedando grabado, qué tirada. Ahora es capaz que cortan y nada más sale esa parte mía hablando así, bien de Saprissa. Lo que me preocupa a mí es que no, de los jugadores jóvenes, no hay ninguno, así que uno diga, pucha, qué bueno ese jugador joven. No, estamos esperando que regrese Brian Ruiz, que regrese Keylor Navas, que regrese Celso para armar la selección. No, profe, y espérese la eliminatoria, ¿verdad? Si usted no vio Sí. el cuadro de Estados Unidos, ¿cómo está? Sí. Hasta que dan ganas de llorar. Sí, bárbaro. Ay, sí. Es que ahora se preocupan nada más por ir a pasear a Europa un par de meses, bueno, 2 semestres, hacer un par de milloncillos y se vuelven otra vez a jugar Y aquí. se devuelven, ¿verdad? En Subir cambio, historias en Instagram. ¿Mm? No son jugadores, son influencers. Son influencers, se están volviendo influencers, exactamente. Y en cambio, Estados Unidos, yo no sabía que tenía hasta jugadores en el Barcelona, jugadores carajillos. Tiene jugadores en el Dortmund de titular. Entonces, Y tal vez al Barça, al Ajax. Pulisic, algo así, es que tiene como un apellido como medio Sí, el polaco. del Chelsea. Ese es del Chelsea, sí. Ese es el Chelsea, ¿verdad? Sí, y todos esos que están jugando en Europa tienen menos de 23 años. Y nosotros todavía con las glorias del 2014, ¿cómo lo ven? Ahorita llaman a Saborío, como hizo la liga, que tuvo que contratarlo para que hiciera goles. Sí, y eso es otra cosa, es que, por eso le digo, estamos mal. Vamos a ver, ¿cómo es posible que Saborío sea tan determinante? Yo sé que Saborío fue y siempre ha sido un buen jugador, que de 10 goles metía uno por los días, cuando metía los importantes. Pero ¿cómo es posible que sigamos, sigamos dependiendo de los jugadores así? ¿Por qué? Porque no hay delanteros que estén diciendo, no, mijito, usted ya jugó, siéntese. Usted fue muy buen jugador, pero ya ahorita estoy yo al nivel suyo. No hay jugadores como Saborío. No hay jugadores como Brian Ruiz, no hay jugadores como Celso, no hay jugadores como mismo Keylor Navas. Eso iba a decir yo, digamos. Todo el mundo habla, ¿verdad? Que cómo van a ser posible que estén contratando a Saborío por viejo y no sé qué. Pero de ahí, si hubieran otros jugadores jóvenes con esas características o con ese nivel, pues se contrata y hasta mejor porque hasta más barato, digamos. Pero ahí, no hay nadie que supla ese espacio. Deberían de haber 3 niveles, digamos. Están los jugadores premium, ¿verdad? Los jugadores término medio y los jugadores pollitos, por decirlo de alguna manera, que tienen buena proyección. Yo creo que hay buenos jugadores de proyección, como Jimmy Marín, como
este Jürgen Montenegro de la liga, el chavalillo que juega con Heredia, ahorita se me olvidó el nombre, uno que es muy bueno, que es un carajillo, pero son de proyección, pero no hay nada en medio. O sea, en medio no hay. Y están ya los de experiencia, ¿verdad? Que es Saborío, McDonald, ¿cómo se llama? Que vino también de Bangladesh, que está jugando con Saprissa, Colindres. Pero ya eso pasaron. Y en medio, ¿quién están? Los de ya, o sea, los que tienen que estar haciendo el recambio con esos viejos. No hay. Sí, yo pensé más bien que Saborío iba a llegar a la liga en función de líder, a enseñarle a los, digamos, a Jürgen Montenegro y al lateral, al extremo derecho, que es muy bueno. Ajá. En función de enseñarles, pero no a prácticamente ser titular. Y está en proceso de enseñanza, pero exactamente, él no debería ser la batuta. ¿Verdad? Pero es que se puede analizar, no ven digamos, el rodaje viene de carajillos, pero también a nivel de selección, porque antes la U15 o 17, esos usted los veía en un mundial y por lo menos sacaban la cara, es que ahora ni clasifican, digamos. Entonces, de ahí viene, yo me acuerdo de Winston Parks en aquel tiempo, que todavía recuerdo el gol que le botó contra China allá contra Turquía. No, contra Turquía en el último minuto, en los últimos minutos. Pero eran jugadores que por lo menos tenían una proyección y usted los veía, Chope también, del carajillo, ¿verdad? Pero también era porque tenían toda la función de selección desde los 13, 15 años, digamos. Vamos a ver, aquí perdón que ya agarre mucho tiempo en fútbol, pero aquí hubo un proyecto muy bueno donde salieron todos esos carajillos que eran Jafet Soto, Guanchov, La Bala Gómez, no, La Bala no, mentira, La Bala vino directamente a la liga. Pues se llama, jugadores de ese calibre, como Winston Parks, Bryce y todos estos jugadores buenísimos, porque hubo un buen proceso de selecciones regionales. Y en un momento a otro llegó Eduardo Lee y eliminó los procesos de selecciones regionales y dijo, no, las selecciones van a ser una selección y van a haber visores regionales. Fatal. Ahí fue donde se cayó todo. Y ahora volvieron otra vez a las selecciones regionales, pero ya están hablando de los U13 y U15. O sea, eso vamos a tener que esperar unos 3, 4 años para ver si logran despuntar algo. Pero si no, ahí hubo una pérdida increíble y por eso es que Costa Rica no va a mundiales categoría menor hace mucho tiempo. Mala gestión, profe, también. Mala gestión, exactamente. Otro ejemplo de mala gestión. Otro ejemplo de mala gestión, exactamente. Pero ni modo. Ahora lo que vamos a ir a ver a la Zapicel otra vez a perder hoy. Qué tirada. Bueno, chicos. Estimar recursos. ¿Por qué creen ustedes que es importante estimar los recursos? ¿Verdad que apenas vean lo que hemos hecho? Hemos identificado las actividades y logramos secuenciar las actividades. ¿Quién va primero? ¿Quién va después? ¿Quién va en paralelo? Etcétera, etcétera. No hemos ni siquiera hablado de tiempos. O sea, no le hemos dado duraciones. Ustedes se dan cuenta, no estamos dándole duraciones todavía a las actividades. Y ahorita estamos estimando los recursos necesarios, ¿verdad? Y el tipo de recursos necesario para poder definir cada actividad. Vea lo que dice ahí. Consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos, suministros requeridos para ejecutar cada actividad. Entonces ahí sería, ¿qué necesito para hacer las cimentaciones? Bueno, necesito arena, necesito piedra, necesito aceros, necesito, cosa se llama, cemento, necesito tantos viejillos, unos 3 peones, 2 ayudantes, 2 operarios. Necesito suministros. ¿Qué suministro necesito para poder hacer las cimentaciones, chicos? Yo sé que ustedes no son civiles, pero ustedes lo han visto en todas las construcciones. Díganme, ¿qué equipo de suministros? Cemento. No, esos son materiales. ¿Qué equipo de suministro necesito para completar la actividad de cimentaciones? ¿Equipos o suministros? De la máquina para hacer las mezclas. La máquina, la batidora. Batidora. ¿Qué más? De palas. Palas. Ajá. ¿Qué más?
carretillos, ¿verdad? Tiro la arena, la mezclo la arena, así como viene, la echo a la batidora. Sarán. El sarán, ¿verdad? Hasta el cajoncito que toca hacer para el pie cúbico, para las mezclas que hacen para echar a la batidora, ¿cierto? Ese tipo, todo eso son equipos suministros. Entonces, Pero vea qué digamos, interesantes. Ajá. digamos, por ejemplo, la formaleta ¿qué sería en ese caso? Porque, digamos, si yo formaleteo y hago todas las estructuras, sería como un tipo de un equipo, ¿no? Es un equipo. La Pero formaleta es si un yo, equipo. Y normalmente usted trata de reutilizar la formaleta, ¿verdad? Hay gente que no se complica, hay gente que dice, no, la formaleta la alquilo y alquilan formaleta metálica, ¿cierto? Otros dicen, no, por ejemplo, yo tengo un maestro de obras que le encantaba comprar unas tablas, pero de bambú. Salían carísimas las condenadas formaletas. Pero es decir, esa formaleta las empezaba utilizando desde lo más básico hasta el último de la construcción. O sea, la podía reutilizar 3, 4 veces y todavía quedaban para la siguiente construcción. Esos son, yo lo catalogo como equipo o suministro necesario. profe, yo tengo una duda con esto que estamos viendo aquí ahorita, estimar los recursos y las actividades. Por ejemplo, digamos, yo sé que para hacer la casa necesito los cimientos y todo el asunto, pero, por ejemplo, yo me puedo analizar un caso, ¿verdad? Que ya uno quiere hacer la casa de uno. Digamos, por ejemplo, yo llego y digo, ok, yo voy a sacar un préstamo de 20 millones de colones, ¿verdad? Pero dependiendo de ese préstamo, tampoco voy a jugar porque tengo que hacer un diseño basado a ese monto, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí ya usted tiene estimado cuánto va a poder sacar de préstamo, pero también tiene que hacer un diseño basado a lo que puede costarle los materiales, ¿verdad? Digamos, ahí el orden, por lo general uno siempre dice, bueno, no sé, cuando uno plantea un proyecto, primero tiene que saber con cuánto dinero puede contar, ¿verdad? Para así llegar y tener la idea de qué puede desarrollar. O desarrollar uno una idea y podérsela vender a alguien que realmente, me la pueda comprar o desarrollar la idea, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, ¿cuál sería la Es que, pregunta en concreto, Juan? no, es que yo digo, digamos, entonces ahí el orden varía conforme sean las necesidades, así sería. Okay. El orden varía, pero no te entiendo, digamos. El orden Lo que varía. quiere, Ajá. lo que quiere decir es que si, por ejemplo, las dos opciones, una que dice es tener el dinero ya fijo, como una variable fija, no como una variable, más bien como fijo, para pedir un diseño, o usted ofrecer varios diseños tipos acorde al mercado meta. Ok, vamos por partes. Lo primero que tiene que tener usted es una estimación. Cuando usted le vaya a construir la casa a una persona, digamos, o usted vaya a construir su casa, decir, bueno, ¿con cuánta plata cuento? ¿Verdad? Tengo 20 millones, tengo 30, o la capacidad para pedir un préstamo de 30 millones, porque el que tenga 20 millones ahorita, genial, ¿verdad? Eso está salvado. Tengo la capacidad con mis salarios o con mis ingresos, para poder pedir 50 millones. Ok, sí, puedo pedirlo. Ok, entonces mi presupuesto meta son 50 millones, no más allá. Entonces, normalmente uno dice, ok, yo lo que puedo ostentar es un préstamo por 50 millones. Y claro, y ahí viene ya toda la letra menuda. El banco le dice, está bien, yo le presto el 80%, el 90%, si le fue bien, de esos 50 millones. Usted tiene que aportar el resto. Entonces, vienen ciertas ya cosas que usted te empiezan a limitar. Cuando usted tiene una estimación, digamos, ya usted dice, bueno, 50 millones es lo que yo puedo pedir y es lo que yo puedo aportar para el proyecto. Entonces usted tiene que empezar a trabajar en su diseño con base a eso. Y el diseño usted tiene que decir, bueno, el metro cuadrado de construcción actual, y eso ya tiene que ser con experiencia, que incluya los siguientes acabados. Ustedes que hacen avalúos, ¿verdad? Porque ustedes van a hacer avalúos. Ustedes saben bien que hay ciertas tablas y ciertas tipologías constructivas. Entonces, con base a esas tipologías o con personas que ya expertas, que ya han construido 50 casas del mismo tipo en los últimos 10 años, entonces ya ellos pueden tener un cuadro de tablas bien actualizado. Entonces dice, mire, su casa se puede hacer con tanto por metro cuadrado. Entonces, la casa, para hacer de 50 millones, va a poder tener
tantas habitaciones, va a poder tener sala de este tamaño, va a poder tener una cocinita de este tamaño, va a poder tener una cochera, o la cochera no va en esta etapa, se queda más adelante, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde usted empieza a acomodar las circunstancias preliminarmente para que el proyecto le alcance con 50 millones. Ahora bien, usted ya entra en la etapa de diseño, hace un anteproyecto, igual con anteproyecto con tabla de áreas y todo, usted tiene que mantener el control de que no se le pase esos 50 millones. Siempre tiene que tener un factor de seguridad. Si usted tiene para 50 millones, diseñe para 45 millones. Y entonces usted hace el anteproyecto y hace los planos constructivos pensando en eso. Y después viene ya la etapa de fuego. Es agarrar los planos terminados y utilizar un buen presupuestista, o si usted es presupuestista, cuadrarse y sacar ya en detalle, así minuciosamente, cuánto vas a gastar en aceros, en concretos, en agregados, en pues, acabados, etcétera, etcétera. Y con eso usted va a tener, entonces al final, una estimación, un estimado más detallado de lo que va a costar su proyecto. Esto lo vamos a ver en costos. Todo esto que les estoy hablando es prácticamente gestión de costos. Primero, una estimación gruesa y ahí poco a poco usted va afinando hasta llegar a una estimación detallada. Para luego, entonces ya ver, decir, bueno, con los planos, según los planos, el presupuesto me está quedando en 46.999.999 colones. ¿Verdad? O sea, le salió en 47. Usted dice, ¿está dentro del rango? Sí, yo tengo 50. Perfecto. Ahí va a haber siempre un más menos, ¿verdad? De que va a costar la casa y usted con base a eso, usted toma la decisión o recorta un poco más. Digamos, si usted hizo el diseño y al final el presupuesto está, digo, mire, la casa, ese diseño le está saliendo en 60 millones. ¿Qué hay que hacer? Devolverse, decir, no, con 60 millones es inviable porque yo no tengo tanta plata. Es devolverme, ajustar ciertas áreas o bajar los grados de calidad o bajar los grados de acabados para que el proyecto sea viable y se ajuste a la estimación inicial, que eran los 50 millones. Y así es donde empieza usted con una iteración hasta llegar al monto que usted requiere. Pero esa es la única manera, ¿verdad? Desgraciadamente, como les digo, el sector construcción no es como los automóviles que pueden sacar prototipos, donde se pueden sacar todos los costos, no. Es, o se hace la casa de esa manera, o se hace de esa manera, y tiene que, desde un inicio, estimar bien cuánto te va a costar ese rubro como tal. No sé si con eso te contesto, Juan, con la duda que tenías. Sí, sí, profe. Ok. Es Aquí que, lo que es, digamos, ajá. yo lo digo por una experiencia que pasé hace poco, porque mi hermana llegó y sacó un préstamo para hacer una casa en Iberia. Digamos, entonces, y obviamente ya con todos los planos y todo, se empezó a hacer. Pero mi papá es maestro de obras, pero entonces él es casado con el concreto. Entonces, obviamente no es lo mismo levantar todas las paredes en concreto que una segunda planta liviano, ¿verdad? Entonces, llegó un momento en el cual el presupuesto obviamente se acaba y entonces la obra hay que seguirla terminando. Pero entonces, digamos, yo quiero que esto no me vuelva a pasar a mí en mi vida, ¿verdad? Digamos, no fue que me pasó, le pasó a mi hermana, pero bueno, yo también estoy involucrado en la cosa. Entonces, digamos, he pensado hacer un tema de un presupuesto, pero basado en un diseño que sea acorde a unas posibilidades de sacar el dinero que uno tenga, ¿verdad? Porque si no, se viene todo abajo y queda la casa a mitad, digamos. Ahí te aconsejo, Juan, y eso lo vamos a hacer en costos, estimación paramétrica. O sea, usted decir, bueno, primero saber con cuánto va a contar, digamos, el caso de su hermana, con cuánto contaba su hermana, cuál era el máximo monto posible que podía invertir su hermana a través de préstamo o de ahorros que tuviera. Bueno, tanto, ok, 20 millones, perfecto. Ok, entonces con una estimación paramétrica, usted dice, bueno, para cierto tipo de casas, ¿verdad? Ustedes ya llevan el curso de avalúos, ¿verdad? ¿O todavía no? No, hasta el próximo semestre. Todavía no. Es requisito, yo creo. Creo Bueno, que este curso es requisito. este es requisito. Bueno, el avalúo, digamos, cuando son estructuras, digamos, obra civil, hay toda una tipología constructiva que lo provee el mismo Ministerio de Hacienda, ¿verdad? No es que Hacienda es el Instituto Mixto de Ayuda Social, ¿verdad? Que es para ayudar a los ingenieros a hacer los avalúos. No, es ellos para cobrar el impuesto, ¿verdad? Más este impuesto que quieren subirlo 3 veces, ¿verdad? El impuesto a las propiedades.
ellos tienen tasados de los tipos de casas, con los acabados y todo el asunto, con eso ya, y eso es una estimación bastante precisa. Entonces, usted tiene que utilizar esas metodologías, es decir, bueno, ¿qué casa, cuánto tiene estimado? Tanto, ¿para cuántas personas? Ah, esa casa es para tantas personas. Ok, usted quiere cuántas habitaciones, cuántos dormitorios, tanto. Ok, sala y comedor integrado, sí. Sala, cocina y comedor integrado, sí. Bueno, usted puede hacer un solo chirrión ahí, las tres cosas. El garaje a veces no es tan importante, ¿verdad? Dependiendo del lote, va a ser de 2 plantas, ok. Como decía Juan, entonces pensemos que tal vez la segunda planta sea en estructura liviana y la primera en estructura, digamos, en block, ¿verdad? Mampostería y chorreado lo que son las columnas y vigas. Con eso usted empieza a estimar paramétricamente. Decir, miren, no, al principio uno le dice al cliente, haga la lista del niño. Y el cliente le pide a uno, bueno, quieren un penthouse, ¿verdad? Pero entonces le dice, bueno, ahora sí, ¿cuánto era la estimación suya? Tanto. No, vea, según mis cálculos, paramétricamente, cuando digo paramétricamente es cuánto me cuesta el metro cuadrado de construcción de una casa con ese tipo de acabados que ellos quieren. Anda en tantos. Y perfectamente le puedo decir, anda en $1,500 de metro cuadrado. O sea, como unos 800,000 pesos prácticamente por metro cuadrado. No te alcanza. Entonces, o reducimos áreas o empezamos a sacrificar, digamos, acabados en el proyecto. ¿Qué es sacrificar acabados? No es que vamos a empezar de cochinadas, no. Es que en lugar de pisos digamos, de porcelanato fino, pues perfectamente podemos pasar a unos pisos de porcelanato rectificados chinos que son buenos. En lugar de muebles de granito, era importado, hagamos un mueble con sobres, digamos, de melamina o con sobres, digamos, chorreados, enchapados con azulejos, etcétera, etcétera. Ahí es donde empezamos a bajar, digamos, costos para decir, bueno, no queremos reducir áreas, pero sí vamos a bajarle los acabados. Perfecto. Aún así hacemos la estimación, no te está alcanzando. Bueno, entonces empecemos a reducir áreas, los cuartos que van a ser de 3,5 por 4, ahora vamos a hacer unos cuartos de 3 por 3, por ejemplo. 2 de ellos, y el principal siempre se mantiene. Y ahí es donde uno poco a poco empieza a hacer esas iteraciones, muy preliminarmente, y después, cuando ya los números gruesos dan, ok, entonces empezamos a hacer diseño con estos estimaciones, con estos acabados, con estos alcances, digamos, del proyecto, y usted ya empieza a hacer el diseño. Una vez terminado el diseño, bueno, ahora sí viene la otra etapa, la etapa de revisión detallada con el presupuesto. O sea, usted tiene que cuadrarse ahí donde Juan va a hacerle el presupuesto gratis a su hermana, y bien detallado de todo el presupuesto, con el costo de mano de obra, con el costo de los materiales, con los equipos, etcétera, etcétera, y decirle, mira, estás pasada 5 millones todavía, no alcanza con estos diseños. Entonces, ¿qué hacemos? Repasemos el diseño, bajémosle unas áreas o calculemos con otros tipos de materiales para ver cómo me va. Y así, poco a poco, van definiendo hasta que al final dan los números y, como les digo, siempre guarden un monto ahí por cualquier cosa. Y con eso, entonces, Juan, es donde uno se tira ya a decir, bueno, ahora sí el proyecto es viable desde un punto de vista de costos, y que el cliente está, digamos, tal vez no satisfecho, pero sí en condiciones aceptables para aceptar esos acabados que se están planteando. Y ahí es donde uno empieza a arrancar con menos incertidumbre, pero eso no te quita que puede perfectamente hacer falta a mitad del proyecto porque hubo un imprevisto que tal vez nadie lo vio a la hora del diseño. Y así es como empieza a jugar la cosa. Bueno, no es de este curso, pero tengo siempre se me ha generado como un tipo de duda, porque, por ejemplo, bueno, una vez salió un brete de hacer unos avalúos y obviamente yo no tenía experiencia en esa rama, entonces lo que hice fue que me busqué un ingeniero civil que le hacía los avalúos al Banco Nacional y él me ayudó con ese trabajo. Me hubiera llamado a mí. Sí, no lo conocía, lamentablemente. Pero digamos, a que yo voy con el tema, digamos, de los criterios, porque no es lo mismo, por ejemplo, hay un lote aquí, bueno, yo vivo en parte de Escazú, y entonces un día me llamó una señora porque ella quiere hacer un avalúo del terreno, pero el terreno no está construido sobre nada, ¿verdad? Entonces, obviamente, uno hace un estudio de mercado, cómo están los lotes alrededor y todo el asunto, era para darle más o menos un presupuesto, un presupuesto estimado.
Pero, No, digamos, yo creo efectivamente. que ahí es donde debería ser como más específico las cosas, porque, digamos, usted, por ejemplo, va no sé, pone a un ingeniero agrónomo a hacer un avalúo de un edificio, digamos. Ujú. Entonces, obviamente no va a tener el conocimiento que tiene un ingeniero civil en esa parte. Y ahí es Exacto. donde yo creo que más o menos donde está el problema de los avalúos, y por eso tanto los bancos también pasan pidiendo cada rato, ¿ya? Exacto. Porque también me pongo a analizar un topógrafo y si le piden, o sea, hagan un avalúo también de unas estructuras que ahí está voladísimo, y uno dice, puña, pero imagínense, hay gente que no, yo me meto entre ese asunto, digamos, el concreto y cómo está hecho y todo el asunto, y uno no sabe, digamos, en esa rama, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces yo creo que ahí también es donde radica el problema, sí, cuando está el problema, y también, por ejemplo, en las municipalidades, porque eso pasó en mi casa. A la par de mi hermana, ¿qué le puedo decir? De la cochera, ¿verdad? Yo con un mae, vimos unos Perling, entonces, no sé qué, pusimos los Perling con un primo mío, y metamos una lámina de policarbonato. Entonces Ujú. vino una municipalidad y hizo, obviamente a mí se me olvidó declarar eso en bienes inmuebles. Entonces vino una municipalidad y hizo un avalúo, pero claro, me estaban diciendo que por ese techo habían, o sea, eran como 6 millones de colones, y le hago yo, madre, pero los materiales fueron 500.000 colones, y yo lo hice con Ujú. un primo mío, digamos. Ujú. Y me dice, sí, pero es que hay que tasar lo que son los honorarios, el diseño y todo el asunto. Y fue tanta la agarradera que me pegué con la municipalidad que tuve que llegar a un acuerdo entre ellos, y entre el precio de ellos y el mío, ¿verdad? Que yo lo Ujú, había ujú. estimado. Pero ahí también yo creo que también está el problema, porque, digamos, los peritos evaluadores de la municipalidad, obviamente los más están tirándole a todo, ¿verdad? Porque lo que quieren es Ah, claro, agarrar para el... subir, recaudar lo máximo. Ahí, Sí, ahí como consejo, Juan, bueno, perdón, termina de contarme la historia. no, es que sí, a eso vengo también, me imagino que ahora con el tema de esto, de los impuestos municipales, no sé, en mi caso estamos pagando ahora el triple. Ujú. Y es por lo mismo, porque se hizo una declaración de bienes inmuebles donde yo hablé con ellos y me dijeron, va a incrementar como unos 7.000 colones por trimestre. Y me doy cuenta de que lo que incrementó fueron como 300.000 colones. ¿Y ahora qué va a hacer uno? Digamos. Hijo, pues. No, pues sí, siempre hay alternativas, Juan. Vamos a ver, vamos por partes. Cuando usted tiene que demostrar que un peritaje está equivocado, esto es como el juego del ajedrez. El perito vino y se crea alfil, ¿verdad? Pero si usted logra demostrarle con un presupuesto detallado las obras, digamos, de ese garaje que usted hizo, con el Perling, con el acrílico y todo el asunto, un presupuesto detallado y que incluye todos los honorarios y todo el asunto, pues usted dice, vea, eso jamás me costó. ¿Cuánto fue que se lo tasaron? Como en 5 millones. Como en 5 millones, ¿no? Aquí Como lo está mismo. el presupuesto. ¿Cuánto me salió? Aquí está el presupuesto detallado, te está saliendo en 1.200.000. Y eso es un presupuesto detallado contra un peritaje paramétrico. Eso es como la reina le pasó por encima al alfil. O sea, no hay manera. Ahí usted puede irse a pleito y usted lo gana. Lo gana, y te lo digo así con toda categoría. ¿Por qué? Porque usted está demostrando detalladamente los costos incurridos para poder construir eso. Y obviamente usted tiene que ponerse costos suyos, bueno, o calcular costos, digamos, de un peón y de un ayudante y todo el asunto, con un operario, como si alguien lo hubiera construido. Usted lo construyó, pero al final de cuentas, el valor sí viene tasado con los costos de mano de obra. Pero si usted logra demostrar, vea, no hay peritaje que valga. Ahí la estimación detallada está por encima. Siempre va a ganar. Entonces, en esos casos, hay que pelearlo. Igual con lo de la casa, decirle, no, la casa aquí está. Si ustedes tienen presupuestos, si ya la casa es un toque vieja, ustedes pueden decir, mire, basado en cuál tipología constructiva ustedes se basaron. Entonces, usted revisa, dice, ok, según la tipología constructiva, es la casa BC03, por ejemplo. Y usted logra decir, no, mire, esta casa, por los acabados que tiene, es una BC02. Vale menos el metro cuadrado. Eso, o hacer un levantamiento detallado y decir, bueno, mire, son tantas paredes de concreto, son tantos de la estructura de Perling, y que alguien les haga un levantamiento detallado según los planos y les haga un presupuesto actualizado. Eso es lo que podría valer. Y hacer las depreciaciones correspondientes, ¿verdad? Pero incluso, bueno, ahora que él lo mencionaba, hace poco salieron explicando eso, que usted puede pagar un peritaje, bueno, un avalúo, usted puede pagar el valuador por aparte para, si el valor de su propiedad, su casa, propiedad, terreno, lo que sea, subió demasiado,
o sea, con las nuevas actualizaciones usted puede pagar el peritaje privado que le, que le dé a usted la herramienta para demostrar que no es el valor tasado que tienen en estos momentos. Igual los avalúos son subjetivos y están apegados a todas las metodologías que hay. Entonces no hay un avalúo bueno y un avalúo malo, así como no hay un diseño bueno y un diseño malo. Todos los diseños son bien y todos los avalúos están bien mientras siga usted la metodología de la ONT o la que siga, que esté normado. Ahorita el problema, bueno, aquí en Costa Rica el problema es que los avalúos no están normados. Y hasta cierto punto, lo que está diciendo Juan ahora, todos tenemos nuestra competencia, ¿verdad? El topógrafo tiene su competencia en los terrenos, el ingeniero civil o el arquitecto tiene su competencia en construcciones. Exactamente. Vea, les pongo un ejemplo. Que no que cuando usted hace la evaluación, no está evaluando, puede sacar del evaluador. Perdón ahí que te interrumpí, Gustavo, pero es que como se me cortó, pensé que ya has terminado. Totalmente de acuerdo con lo que dice Gustavo, y les cuento una anécdota. Yo estoy metido en los peores peritajes del país, ¿verdad? Que son los peritajes judiciales, ¿verdad? Que te llaman y te mandan a la Conchinchina, ¿verdad? A pesar de que estás afiliado a un juzgado aquí del Valle, pero te mandan a la Conchinchina, ¿verdad? Me tocó ir a hacer un avalúo de una propiedad en San Carlos. Era un sucesorio, un proceso sucesorio, un señor que había muerto. Y una embarcación en los Chiles, allá de Alajuela, allá pegando con la frontera, totalmente. Entonces yo le dije al juez, le mandé un escrito, vea, yo soy ingeniero civil, o sea, yo le puedo valorar la casa de habitación que hay en San Carlos sin ningún problema. Y me mandó a decir, no, usted es perito judicial, usted tiene que valorar las dos cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué iba a saber un ingeniero civil de embarcaciones? Son de esas lanchas largas que tienen techillo para ir a hacer tours ahí por los ríos, ahí, el río que hay ahí cerca en los Chiles. Al final, ¿qué tuve que hacer? Preguntar una lancha parecida. ¿Cuánto cuesta esa lancha? Tanto. ¿Hace cuánto la construyeron? Tanto. ¿Esta cuántos años tiene construida? Tanto. Y ahí hice una iteración ahí con una depreciación lineal y así fue como terminé el valor. Me preguntan si el valor estuvo bueno. Yo creo que no. Pero igual, yo no soy especialista en valoración de bienes muebles, ¿verdad? Digamos, como estar valorando lanchas o carros, cosas por el estilo. De lo que hice fue hacer una estimación de mercado con 3 lanchas similares y con eso fue que terminé el valor prorrateado. Y le saqué una depreciación y así se fue, ¿verdad? Pero eso tienen razón los compañeros. A veces uno lo pone a valorar cosas que no uno es especialista. Un agrónomo valorando un edificio, un civil valorando una embarcación. No debería ser, pero es lo que hay. Y como les digo, lo que es la estimación de costos es todo un arte. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿verdad? Pero aquí volviendo otra vez al tema, disculpen que me extienda tanto, la estimación de recursos es fundamental. ¿Por qué? Porque ustedes, con la estimación de recursos, vamos a ver, alguien me mandó un mensaje. Ya empezó el partido. No ha empezado. Quiero, Gustavo. Creo que Gustavo es morado, ¿ah? Perdón. Vamos a ver qué pasó acá. Hola, hola. ¿Están escuchando, sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Que les decía, ¿por qué es importante estimar los recursos antes de estimar las duraciones? Porque yo necesito saber con qué voy a contar, con cuántas personas voy a contar, con qué materiales o con qué equipos voy a contar. Voy a poder hacer, digamos, el colado de concreto del entrepiso, lo voy a hacer a mano, o sea, a pie, con una batidora y todos los carajos del mundo, o voy a contratar una empresa con concreto premezclado que venga ahí con las chompipas a chorrear, ¿verdad? Eso va a decir mucho de cuánto va a durar haciéndose la losa de entrepiso. ¿Cuánto creen ustedes que puede durar la losa de entrepiso de una casa común con chompipa? Depende de los metros, pero ahí. Depende de los metros, pero así, estimado, así, muy, muy grueso.
par de semanas, tal vez. Par de semanas. Con Chompipa. No, con Chompipa. Con Chompipa se hacen un día, profe, ahora. ¿El colado o el armado y el colado? No, el colado. Ya el armado ya se hizo anteriormente. No, es un día, no. sí. Chompipa es un día, mediodía. Sí, Y ya quedó listo. En cambio, si lo hacemos a pie, con digamos, 3 operarios, 4 ayudantes y 3 peones. Y una batidora de 2 sacos. Ya le puso batidora. Es que sin batidora sí se lleva todo. No, sin batidora sí, 2 semanas, ahí sí, como dijo Juan. O con batidora. Profe, como 2 o 3 días es lo mucho. Por ahí, ¿verdad? 3, 4 días yo le pondría, bueno, dependiendo del metraje, ¿verdad? Pero vean la diferencia. Entonces, ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que estimar qué tipo de recursos vamos a utilizar por actividad. Te estoy poniendo una de las más típicas, la actividad de colado de entrepiso. Entonces, no es lo mismo un colado entrepiso con chompipa que haciéndolo a pie, ¿verdad? Digamos, haciéndolo con batidora y con personal de uno. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que tomar la decisión, ¿con cuál? ¿Por qué? Porque de ahí va a depender cuánto va a durar las actividades. Vean que en este momento todavía no hemos estimado duraciones. ¿Por qué? Porque apenas estamos definiendo qué recursos vamos a tener por actividad. Hay algunas actividades que son rapidísimas. Usted dice, no, todo esto se hace con maniobras las que voy a contratar. Esto no, esto lo voy a hacer por su contrato. Normalmente, si hay chance, el entrepiso se hace por su contrato, el techo lo hago por su contrato, las canoas también, o sea, todo lo que es hojalatería, lo hago por su contrato, lo que es la parte eléctrica, lo subcontrato, ese tipo de cosas, y eso lo vamos a ver en gestión de adquisiciones, en adquisiciones donde ustedes van a decir, ¿qué hago yo y qué contrato para que me lo hagan? ¿Verdad? ¿Qué servicio voy a hacer yo y qué servicio voy a contratar? Pero tanto en adquisiciones como en estimación de recursos me van a ayudar montones para poder decir, bueno, ok, estas actividades se van a desarrollar con esto. Entonces, es súper importante a nivel de cronograma determinar esos recursos que vamos a utilizar para que los recursos se den de una manera adecuada y ya tenga la información necesaria. ¿Para qué? Para que venga el siguiente proceso, que el siguiente proceso va a ser ya la estimación de las duraciones como tal. Entonces, como les decía, bueno, vamos a tener lista de actividades, vamos a tener atributos de la actividad, calendario y recursos, ¿verdad? Llamamos como vamos a ver más adelantico, que son los calendarios de recursos, factores ambientales, activos de los procesos, juicio de expertos, ¿verdad? Que es experiencia, análisis de alternativas. ¿Cómo hago ese entrepiso? ¿Lo hago chorreado o lo hago con estructura liviana o lo hago chorreado pero con chompipa? Ver si tenemos datos de estimaciones anteriores. Estimación ascendente es hacer toda una técnica de cuánto me dura las actividades más detalladas y voy sumándolas para ver cuánto me va a durar la actividad completa. Y bueno, software de gestión de proyectos, ¿verdad? Que son parte de las técnicas. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Una estructura de desglose de recursos, actualizaciones del documento de proyecto. Y ya vamos a tener los requisitos de los recursos de la actividad. O sea, esos son qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, esta estimación de recursos de actividades que se hace en el cronograma me va a servir para estimar las duraciones, ¿verdad? Dentro del mismo proceso, de la misma área de conocimiento. Me logra desarrollar el proyecto, pero vea a dónde se va este proceso. Se va a adquisiciones, como les decía. Se va también a recursos humanos. O sea, cuántas personas voy a tener que contratar para desarrollar el proyecto, etcétera, etcétera. Y obviamente me genera ya documentación del proyecto como tal. ¿Qué son calendarios de recursos? Como les decía, es esto. Especifica cuándo y por cuánto tiempo estarán disponibles los recursos identificados del proyecto. Abarca atributos tales como experiencia, habilidades, ubicaciones geográficas, de dónde provienen los recursos y cuándo pueden estar disponibles. Es todo un esquema, ¿verdad? Son como decir los perfiles y las fichas de las personas que voy a requerir y cuándo las voy a requerir dentro del proyecto.
O sea, porque yo no voy a empezar a contratar gypseros cuando estamos en movimiento de tierras, por ejemplo. Yo sé que los de gypsum se van incorporando a la etapa ya finales del proyecto, cuando ya empezamos con los acabados. Igual los enchapadores, igual toda la gente de que viene a poner ventanas, que viene a poner puertas. ¿Cuándo? Entonces, ¿y por cuánto tiempo? ¿Qué tipo de personas? ¿Cuál es la experiencia? ¿Vienen de largo? Bueno, el subcontrato de esta gente de aquí me sale más caro, más barato que subcontratarlos que vengan de San José. Depende. Hay gente que a veces viene de largo y sale más barato que los que está uno tratando de subcontratar cerca. Ese tipo de cosas son calendarios de recursos. Es como decir un estimado, digamos, vamos a ver, de los servicios de estas personas y cuándo los vaya a requerir durante el proceso. ¿Ok? Bueno. Ya con eso, chicos, no sé si hay preguntas con respecto a la estimación de recursos. Muy complicado. Es saber cuándo necesitar las personas, cuándo necesitar los equipos, cuándo necesitar con sus contratos, cuándo necesitar los materiales. Yo les había puesto un ejemplo en la clase anterior, si no me equivoco, de los elevadores Schindler, ¿verdad? Y no es que quiero hacer propaganda, pero esos eran los más comunes hace 10 años, ¿verdad? Y que apenas habían como 2 empresas más, pero que no eran muy de confianza. Hay una colombiana, si no me equivoco, que son la Corona, y la Otis, creo que son brasileños, que no son de tan buena calidad como los Schindler. De ahora hay un montón de empresas, ¿verdad? Además de la Schindler, están estas otras dos y ya chinas hay un montón y europeas han salido un par más. Pero dentro de los recursos necesarios, ¿verdad? Es la obtención de los elevadores en un tiempo determinado. Entonces uno tiene que, con mucha antelación, aplicando tanto gestión de adquisiciones como de cronograma, ustedes con mucha antelación tienen que planificar cuándo van a adquirir esos equipos, ¿verdad? Y porque con esa estimación ustedes pueden lograr desarrollar todo un cronograma solamente de ese contratista, o sea, cuánto dura Schindler después de la orden de compra, que yo le hago un adelanto, cuánto duran para poner a hacer los elevadores, y tienen que darlo ustedes todos los tiempos hasta la importación, que vengan aquí al país y que no le metan cuenta, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? O cuando tienen que dar, y ahí es donde cuesta mucho, uno tiene que dar a veces un edificio con equipamiento. Pues, pucha, enviar la gente de muebles de aquí en el país es un caso, cuando los muebles son importados. Hubo una empresa que me quiso meter un gol, ¿verdad? Que ellos se han cotizado en 6 semanas, que iban a tener listos los muebles acá, cuando las otras empresas todos me decían 10. Entonces yo le dije, vea, 6 semanas, ¿ustedes no van a cumplir con 6 semanas? Claro que sí, porque esto, lo otro. Entonces no, al final lo subieron a 8 semanas, dijeron que con 8 semanas era más que suficiente. De ahí resulta que cuando le damos el contrato a ellos, de ahí ya empieza, yo les pido un cronograma, cuánto iban a durar. Yo le digo, bueno, ¿dónde están los muebles? Ya los muebles vienen para acá. Sí, aquí está la embarcación, porque venían desde Corea. Aquí está ya montados este es el embarque en el barco y todo el asunto, están aquí en 4 semanas. De ahí empezaron a atrasarse, y después me salieron con el cuento que es que hubo un tifón ahí en la bahía que iba saliendo de Corea y que el tifón duró 2 semanas ahí estacionado en la bahía. Entonces le dije, por favor, o sea, tifón es un huracán, ¿verdad? Nada más que le cambien el nombre. O sea, ningún huracán va a durar estacionado 2 semanas en un mismo lugar. Entonces yo le dije, pásenme el estatus allá apostillado con traducción de que ese tifón duró 2 semanas. Si no, vienen las multas. Y verdad, tuvieron que pagar multa y aún así los obligué a que pusieran muebles por mientras venían los otros muebles, porque para tal fecha se tenía que pasar el cliente. Y si no se pasaban en ese momento, a nosotros es que nos cocinaban fritos. Ese tipo de cosas son las que uno tiene que ir planificando, ese tipo de recursos como tal. No sé si tienen comentarios, dudas, si ven muy complicado esta cuestión de la estimación de los recursos. No todas las actividades hay que hacer ese análisis tan profundo. Yo nada les digo, son ciertas actividades que hacen que pues, uno tenga que ponerle más detalle como tal. Sí, profe, yo siento que
Bueno, yo creo que necesito como un ejemplo ya de un proyecto, supongo que es lo que vamos a ver la otra semana, Exacto, exacto. porque es una cantidad de información gigante y Ujú. sí quiero verlo como tal vez sintetizada ya lo que es la práctica. Así es, Adriana. Vamos a ver, es que es complejo. No siempre, como le digo, no siempre se logra o no siempre se estima los recursos por actividad. Lo ideal es que sí, pero a veces no alcanza el tiempo y hay que hacer en ciertas actividades que son críticas, o sea, que ya uno por experiencia uno dice, esta actividad sí hay que determinar. Ahí es donde entonces empezamos a ver los recursos que se van a requerir para esa actividad como tal. ¿Verdad? Si no, es por lo menos ponerle una estrellita y seguir adelante. Y después más adelante irla revisando con respecto a los recursos necesarios. Como digo, recursos normalmente, los recursos que uno tiene que ponerle mucha atención a las actividades es el recurso humano, o sea, cuánta gente va a participar de esa actividad y el recurso equipo, o recurso, digamos, de suministro. ¿Qué maquinaria, qué equipos, qué tecnología voy a utilizar para poder cumplir con digamos, los tiempos de esa actividad? Después vendrán otros recursos, como el recurso material, o sea, como el material y esto, pero eso es más sencillo. Los dos que más yo recomiendo son el recurso humano y recurso equipo o suministro como tal. Pero vamos a verlo la próxima semana. Ok. Ahora sí. Ya vamos a hacer un repaso. ¿Qué hicimos en el primer proceso? Definimos. ¿Quién me va ayudando? ¿Quién me va ayudando? A ver. Gestión del tiempo. En gestión de tiempo. ¿Qué hicimos? ¿Qué fue lo primero que hicimos en gestión del cronograma? Definir actividades. Definimos las actividades. Hacemos ese listado de actividades. Después, ¿qué hicimos? Secuenciar las actividades. Secuenciamos las actividades. Y ahí es donde vimos qué tipo de relación hay entre ese secuenciamiento, ¿verdad? Si las hacemos inicio-inicio, si es fin-comienzo, si es comienzo-comienzo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero ya lo logramos secuenciar. Ahora, después de secuenciar las actividades, ¿qué hicimos? Estimar recursos. Estimamos los recursos. Perfecto. Gracias. Y ahora cuando ya tenemos eso, o sea, cuando ya hicimos el listado, ¿cuándo las interrelacionamos? ¿Cuándo definimos qué recursos se van a utilizar? Bueno, ahora sí, estimemos las duraciones de esas actividades como tal. Ahí sí, estimemos las duraciones. Entonces ahí donde vamos a decir, bueno, esta es la parte más ruda. ¿Cómo hago yo para estimar la duración de una actividad? Qué interesante, ¿verdad? Porque vamos a ver varios, y aquí ustedes ven juicio experto, por ejemplo. Vamos a ver estimación análoga, paramétrica, por 3 valores, análisis de reserva. Al final de cuentas, lo que más se va la gente es por juicio experto. Pero vamos a ver más adelante cómo se ve este asunto. Juicio experto. ¿Qué era juicio experto, chicos? Mi tener experiencia de proyectos anteriores. En la experiencia, proyectos anteriores. ¿Cuánto duró poniendo 100 metros de piso? Tanto. ¿Cuánto duró poniendo 100 metros de gypsum? Bueno, en tal proyecto duramos tanto. ¿Por qué? Porque hubo tal problema, ese gypsero a veces viene los lunes medio tragueado, entonces él trabaja casi que 4 días a la semana, etcétera, etcétera. Pero es muy bueno. Cuando trabaja los 4 días, me trabaja mejor que cualquiera que trabaja 5 o 6 días. ¿Verdad? Juicio expertos. Entonces, aquí es pura experiencia del profesional como tal. Hay otra herramienta, otra técnica, que es la estimación análoga. ¿Qué es la estimación análoga? Utiliza la duración real de proyectos similares anteriores. O sea, ya tenemos, tal vez no ese juicio experto, pero a usted, digamos, siendo ingeniero junior, ¿verdad? O ingeniero principiante, dice, tome, aquí está este AMPO, revise cuánto se duró levantando las paredes, cuánto se duró chorreando pisos, cuánto se duró tacatá. Entonces, con proyectos similares anteriores podemos hacer una estimación análoga. Se utiliza la información anterior y se ajusta a la actual.
se utiliza para hacer estimaciones rápidas. Es más, les puedo decir así, estamos haciendo casas en serie. Las casas son iguales. ¿Cuánto duró haciéndose esa casa? Ah, se duró 3 meses. ¿Ok? Entonces, es una estimación rápida. La estimación análoga me ayuda a hacer eso porque es algo muy rápido. Pero tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Es una estimación rápida, que ese es el pro, ¿verdad? Y sus contras, ¿verdad? Intenté hacer un más. Esto, digamos, es la parte positiva. Hace estimación rápida. Usted puede decir, bueno, no, esa casa te la construyo en tanto tiempo, ¿verdad? Porque son similares, tienen las mismas áreas, tienen los mismos acabados. Por analogía, yo puedo decir que esa casa puede durar tanto. Pero igual es una estimación menos exacta, ¿verdad? La paramétrica, tal vez pueda decir, bueno, pues son igual que la análoga, pero la paramétrica ya me utiliza, como dice su palabra, parámetros, ¿verdad? Utiliza una relación estadística entre datos históricos y otras variables, tales como metros cuadrados de construcción, para calcular la estimación de parámetros de costo, presupuesto y duración. ¿Cuánto me sale el metro cuadrado de porcelanato de cierto tipo? Ah, salen tanto. ¿Y cuánto dura ese carajo instalándome eso? O esos instaladores. Bueno, esos instaladores, los mismos que me van a instalar acá, en los últimos 3 proyectos han durado alrededor de 20 metros cuadrados por día. Eso es una estimación paramétrica. Estoy utilizando metros cuadrados por día. Metros cuadrados por día. Metros cúbicos por hora. Esos son estimaciones paramétricas. O sea, estoy utilizando cantidades, estoy utilizando estadísticas, estoy utilizando datos anteriores a este proyecto que me dan una estimación más detallada, ¿verdad? Y es una estimación mucho más probable, digamos, que una estimación análoga, que es prácticamente decir, ah, si esos carajos duraron todo el... Chicos, ¿me permiten un momentico? Ya sigo la clase, un momentito. Perdón, chicos. Ahora sí. Les decía que la estimación paramétrica es mucho más precisa que la estimación análoga como tal, ¿verdad? Porque la análoga es muy grueso, pero es una estimación rápida. En cambio, la estimación paramétrica ya puedo utilizar, por ejemplo, unidades, metros cuadrados de construcción, metros cúbicos de concretos, metros lineales, aunque es mal dicho, metros lineales, metros de, digamos, metros lineales de tapias, metros lineales de carreteras, metros lineales de aceras. Ese tipo de cosas son las que le ayudan a uno a hacer estimaciones mucho más precisas. Igual siempre estimaciones de duraciones, ¿verdad? Siempre de una u otra manera estimadas como tal. Esto de acá es con lo que hemos hablado, que es el análisis PERT. Alguien me ha preguntado por PERT al inicio, cuando empezamos a ver gestión de cronograma. Aquí está. ¿Se acuerda que habíamos visto que era un promedio? No sé quién era que me ha preguntado por el PERT.
Bueno, parece que no está hoy aquí. El PERT es prácticamente ver de qué manera logramos tener una estimación esperada de una actividad, utilizando un promedio, donde utilizamos un promedio optimista, un tiempo pesimista y 4 tiempos programa de lo que uno cree que va a durar, ¿verdad? O el más probable de duración. Entonces sumamos eso, ustedes ve que son 4 tantos y lo dimos entre 6. Es un promedio para poder tratar de ubicar de una u otra manera, cuando no tenemos ya información ni histórica, ni información paramétrica, entonces empezar a tratar de jugar con posibilidades, decir, bueno, esto usted me puede decir, eso es un puro bateo. Sí, no. Hay ciertas cosas que a veces ayudan y el PERT es una de ellas, ¿verdad? Cuando no tenemos más, el PERT nos puede ayudar. Como digo, ya casi no se utiliza mucho porque ya hay otros tipos de estimaciones, pero por ejemplo, un día se está viendo un, un, este, una serie documental que hay en Netflix, se llama El Código. Interesante, por ejemplo, empezaron a hacer un análisis de cuántas bolitas habían o canicas habían dentro de un frasco grande, ¿verdad? Y empezaron, vean, a decir un montón de números, ¿verdad? Pero así totalmente, le preguntaban a todas las personas así, ahí, medio bateando, uno decía, ah, sí hay 500, otros sí, no, hay como 300, otros no, hay 200. Es que interesante, entre mayor fuera la población, eh, eh, que fue invitada a decir cuánto o cuál es la estimación que cada individuo decía, la aproximación al valor real siga siendo cada vez más precisa. Es que interesante. Entonces, dentro del caos o dentro el caos no, dentro de la entropía de números sumados y promediados, todos daban el número más parecido al número real que hay ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces cuando no hay información, entre más busquemos consejo, digamos, entre varias personas, o en este caso, tratemos de hacer una estimación gruesa con un PERT, podemos conseguir algo mucho mejor que no hacer nada, ¿verdad? Y tratar de empezar a batear. Es este tipo de técnicas por algo que todavía existen, ¿verdad? Porque son programa estimados que por lo menos utilizan una regla para tratar de estimar como tal. Ok. Ya con eso, chicos, todos tenemos de lo más importante, ya tenemos una estimación ya de una duración de las actividades, ¿verdad? Logramos ver de qué manera determinamos la duración de una actividad como tal. Y así sucesivamente a las otras actividades hasta lograr tener todas las actividades con una duración específica. Y así es como tiene que ser. Casi que lo último, cuando uno está construyendo un cronograma, es asignar las duraciones. Las duraciones no se ponen al inicio, se ponen casi que al puro final como tal. ¿Ok? Chicos, preguntas hasta acá. Eso es lo que tenía listo para hoy. Quedaríamos nada más en desarrollar el cronograma, que es algo muy rápido, que lo vamos a ver en la próxima clase, antes de empezar a hacer la práctica como tal. No sé si tienen alguna duda, comentario. Estamos a las órdenes, chicos. Esos que ya se me escaparon como 7 ya a ver partido, seguro. Cuéntenme. ¿Cómo lo fue? ¿Cómo lo ven? ¿Muy pesado? ¿Muy complicado? Cuéntenme. De yo en realidad, a la par de otros días, siento que hoy se siente más suave, creo, se entiende mejor, que tal vez no haya tantísima información como otros días. Okay, pero claro, no deja de ser un tema así muy que se pueda tomar a la ligera, pero igual creo que está más sencillo que otros días. Es que, vamos a ver, desarrollar el cronograma o lo que es gestión del cronograma es súper complejo si uno se pone a ver cada uno de las técnicas, herramientas, pero yo lo estoy dando de manera práctica, ¿verdad? A mí lo que me interesa un montón es que ustedes logren montar ese cronograma de ese proyecto que están llevando ustedes y que entiendan bien cómo todos los problemas que conlleva y todos los retos que tiene a la hora de montarlo, pero que ustedes analicen y determinen ese cronograma que ustedes requieren.
Como le digo, desgraciadamente para mí el tiempo, una de las cosas que está hablando ahora que quieren actualizar los programas de estudio, yo una de las propuestas que estoy dando es que este curso debería dividirse en dos para tener más tiempo para desarrollar ciertos temas. Ustedes se van a dar cuenta ahora, después de que damos tiempo y costo, yo le voy a meter el acelerador a las otras áreas de conocimiento. No con eso quiero decir que son menos importantes, pero para efectos profesionales, para efectos académicos, yo siento que estas partes son de suma importancia, las otras también, pero las otras se podrían ver más adelante si ustedes deciden ya estudiar una maestría o un posgrado, ya verlo con más detalle. Aquí, a nivel académico, licenciatura, me interesa montones lo que hemos estado viendo hasta tiempo y costo. Y después de ahí yo lo que hago es que meto un poquito el acelerador para ver los otros temas, las otras áreas de conocimiento. Pero sí, yo sé que a veces ha sido un poquito pesada la clase, con mucha información, pero ahora más bien estoy intentando hacerla más liviana para que no produzca tanto trauma, ¿verdad? Como antes lo hacía, porque antes sí les preguntaba, mire, ¿cuál es la herramienta del proceso 6.4 de estimación de recursos, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, ahí tienen que decirme y todo el asunto. No, ahora yo no estoy tan académico en esa parte, estoy siendo más pragmático. Pero no sé si tienen alguna duda, comentario, además de esto. Si no, estaríamos llegando al fin de la clase el día de hoy. Yo estaría, profesor. Muchísimas gracias. Estamos, Juan. Bueno, compañeros. Sí, profe, yo también. Perfecto. Sí, gracias, profe. Vean, yo voy a pasarles esa información. Voy a ver si lo logro mañana en la mañana. Les voy a copiar esas páginas del libro de Rita. Es este libro, de hecho, aquí lo tengo. Porque ustedes no sé si me ven. ¿Están viendo todavía? Sí, Sí, profe. Este es el libro. Entonces de ahí le va a pasar información de cómo hacer los diagramas de red, tal vez le va a pasar un par de practiquitas y voy a pasarles un par de videos de YouTube hablando de este método de precedencias para que se guíen y en la próxima clase cuando hagamos la práctica ya no vengan tan verdes, sino que ya vengan adelantados en esa parte y más bien si tienen alguna duda la podamos ver directamente en la clase cuando veamos el ejemplo. Y luego de eso montamos un cronograma muy sencillo, como les digo, va a ser una clase magistral donde ustedes me van a ayudar a montar un WS de algo que no, como les digo, que no sobrepase las 20 actividades, ¿verdad? Puede ser cualquier tipo de proyectito que a ustedes se les ocurra y con el WS entonces montamos las actividades, con los paquetes de trabajo del WS montamos las actividades en el cronograma y montamos el cronograma en una carrerita. Si así les parece, chicos. Eso sería entonces lo que vamos a hacer en la próxima clase. Si no tienen más, entonces que pasen buenas noches y estamos a las órdenes, chicos. Profe, Sí. ¿y cuándo nos devolvería el WS para ver si está bueno? Tengo que revisárselos en esta semana. Me comprometo a pasárselos antes del viernes. Está bien, profe, perfecto. Gracias. Bueno, que estén muy bien, chicos. Pasen buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias, profe. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches, profe. Hasta luego, profe, buenas noches. Buenas noches, profe.